Recording in progress. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Actualmente, el ministro de Administración Pública de la República Dominicana, Darío Castillo Lugo, es el presidente del Consejo Directivo del CLAD. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, es un organismo internacional cuyo objetivo esencial es mejorar el servicio público que las administraciones iberoamericanas prestan a los ciudadanos. Con este fin, trabajamos en el CLAD cada día desde 1972. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública. Muy buenos días, buenas tardes a todos, estimados alumnos de este curso internacional. Les damos la más cordial bienvenida entonces al módulo 2, competencia, trabajo en equipo, que va a correr en estos días hasta el jueves 17 de marzo. Disculpas por la pequeña interrupción, el problema técnico que tuvimos el viernes, lo que nos hizo colocar esta clase para el día de hoy, corriendo entonces la clase también de ética para el día jueves. Ya toda la información, como le hemos avisado, se encuentra en el campus virtual con las asignaciones correspondientes del módulo Trabajo en Equipo. Hoy la clase entonces con el profesor y secretario general del CLAD, Francisco Velázquez, sobre trabajo en equipo. Adelante. Muy buenos días, reiterando las excusas por el problema técnico que tuvimos el pasado viernes. Hoy vamos a hablarles de el trabajo en equipo. Recordarán ustedes que el día anterior estuvimos señalando las principales características del tema del liderazgo y en alguna ocasión incluso repetiremos algunas de las transparencias correspondientes para que ustedes tengan una relación clara entre ambas actividades. En definitiva, nosotros siempre hemos señalado la conveniencia de que el liderazgo y el trabajo en equipo pues estén relacionados directamente. Vamos a empezar señalando la cuestión de que, como dice con claridad Peter Drucker, que es un alemán que murió en Estados Unidos hace pocos años, y murió con casi 100 años, lo que parece una garantía de que quienes se relacionan con el tema de la gestión pública o de la gestión privada, de la gestión en general, pueden incluso vivir tantos años como Peter Drucker. Y entonces en esta frase que ustedes tienen en la transparencia, pueden observar cómo él le quita la importancia a que tampoco el trabajo en equipo es una cosa tan desconocida, ¿no? Dice, la mayoría del trabajo humano se lleva a cabo en equipo y los ermitaños son sumamente raros. En el año 93 pronunció esta frase Peter Drucker y pueden ustedes señalar, por ejemplo, que cuando buscan ahí en esa fotografía un señor aislado, una señora aislada que vive en esa isla desierta, pues obviamente puede ser un ermitaño, pero no es tan habitual, ¿no? Normalmente vivimos en sociedad, vivimos en conjunto con otras personas y cada una de nuestras actividades tiene que ver
con las actividades que nos relacionan con otros, de manera que sin otros nosotros no podríamos hacer nuestra actividad. Pongan ustedes el ejemplo que quieran, desde el punto de vista de incluso escuchar esta charla, esta conferencia del secretario general del CLAD, tienen ustedes la asistencia de otras personas que les suministran la luz, que les han vendido la laptop correspondiente o que en definitiva les han facilitado la llegada a su oficina o a su casa mediante un elevador o mediante las escaleras o el edificio correspondiente. Es decir, todos vivimos en relación con otros y en definitiva es importante tener en cuenta que es de referencia nuestra participación con otros en las actividades humanas, ¿no? La siguiente transparencia tiene que ver con que para nosotros, como decíamos antes el otro día, en relación con el liderazgo, tenemos, bueno, ustedes pueden ver en este fondo en azul fuerte y con las letras de color blanco, cómo tenemos todas las cuestiones que se relacionan con un grupo o con un equipo. Con un equipo son las de la derecha, con un equipo son las de la izquierda. ¿Qué significa esto? Pues que mientras que en un grupo todos nuestros objetivos, nuestro liderazgo, nuestras comunicaciones son diferentes, en el caso del equipo se trata de actividades de carácter más global. Es decir, en conjunto con otro tipo de personas, con otro grupo de personas, valga aquí la redundancia. Y por tanto nuestros objetivos no son individuales, nuestros objetivos son compartidos. Nuestro liderazgo es también no un liderazgo individual, un liderazgo de un jefe máximo y un liderazgo autocrático, sino es un liderazgo compartido con otras personas que están con nosotros. Las comunicaciones, por otra parte, son abiertas, es decir, un conjunto de individuos que se comunican entre sí. Y en consecuencia no se trata solo de comunicaciones desde el jefe hacia los subordinados o desde los subordinados hasta el jefe, sino al contrario, sino de todos en conjunto, como luego podremos ver con mayor claridad en determinados gráficos. Igualmente, en todos los equipos existen de vez en cuando algún tipo de conflicto y estos conflictos se resuelven o deberán resolverse de forma colectiva, interviniendo todos los miembros del equipo, si es posible. Igualmente, la jerarquía tiene una importancia relativa. Nunca olvidamos en un equipo que hay determinadas personas que tienen unas atribuciones y unos poderes superiores a los nuestros, pero en todo caso es un elemento que no es tan relevante cuando estamos trabajando conjuntamente en la resolución de un problema correspondiente. La interdependencia, es decir, al final para resolver cualquier cosa estamos en relación unos con otros. Hay personas que participan los datos económicos, otras los datos de carácter humano, otras las personas que tienen una referencia a la actuación de los poderes públicos o de la comunicación social. En definitiva, se trata de que para la resolución de un asunto todos estamos interdependientes. Es decir, sin la participación de todos no somos capaces de resolverlo, con la participación de todos nos podemos acercar a la solución. Y finalmente, si nos acercamos o no a la solución, la responsabilidad es individual y es compartida también. En ese sentido, hay que tener en cuenta que cuando nosotros como responsables de una determinada organización participamos en una actividad determinada, es importante que tengamos en cuenta que todos somos responsables, sea yo el responsable, el más alto jerarca de la organización, o sea una persona mucho más subordinada. Pero la idea es que en los equipos todos seamos responsables, como vamos a ver a continuación. Un equipo
por otra parte, aquí tenemos una definición que nos interesa especialmente poner de manifiesto. Un equipo es un pequeño número de personas con habilidades complementarias, comprometido con un propósito común, objetivos de rendimiento y enfoque de lo que se considera mutuamente responsable. Fíjense en esta definición de Katzenbach y Smith, estamos hablando de un pequeño número de personas. Es decir, ¿cuántas personas? Ahí es donde está el elemento esencial. Los estudios científicos señalan que el número ideal es de aproximadamente 8 personas. ¿Por qué 8 personas? Porque menos personas probablemente no pueden abarcar todos los matices de cualquier tipo de actividad, y un mayor número de personas puede considerarse que puede ser un conflicto, incluso el tomar la palabra, porque habrá que establecer quizás una persona que establezca los turnos de los diversos oradores, y en consecuencia ya la comunicación directa deja bastante que desear. ¿Este número de personas es el que tenemos nosotros en cada una de nuestras actividades? Pues es probable que no. En consecuencia, también tenemos que trabajar con el número de personas que tengamos habitualmente. Y, en definitiva, esto lo decimos para el número 8, lo decimos para intentar que, de alguna manera, en la medida en que podamos dividir a nuestros colaboradores en equipos de 8, pues puede ser un acierto. Con habilidades complementarias, es decir, no se trata de poner a todas las personas con las mismas habilidades, porque en definitiva eso puede suponer que nos podamos perder en vericuetos muy sugestivos y muy divertidos para los conocedores de una cierta ciencia, pero en todo caso con aspectos que pueden ser laterales o pueden ser tan sutiles que la propia opinión pública o para la resolución del problema no sean tan importantes. Lo importante es que sean habilidades complementarias. Por ejemplo, tengamos un equipo con un economista, un sociólogo, un politólogo, un ingeniero, un arquitecto, una persona especialista en historia, etcétera, que entre todos podemos conseguir la resolución del problema, cada uno aportando el trozo, el aspecto de la ciencia que pueda proponer, ¿no? Que pueda estar en su sentido, en su historia, en su conocimiento, y en consecuencia proponerlo a los demás. Que tengan un propósito común, decimos aquí, comprometido con un propósito común. Es decir, que la idea es que participemos en el equipo precisamente para resolver los temas, no simplemente para estar presente o porque nos lo han mandado, porque hemos tenido, digamos, esa instrucción por parte de nuestros superiores. Perdonen. Objetivos de rendimiento y enfoque, es decir, nuestros objetivos en el trabajo en equipo tienen que ser también de que vamos a resolver un asunto, de llegar a algún lugar, en definitiva, no pues, simplemente, como decíamos antes, para estar presentes y ser miembros de un determinado equipo, pero no hacer nada. Y nos consideramos, en definitiva, mutuamente responsables de la actividad que podamos desarrollar. Diversidad. Los grupos diversos son más creativos y capaces de innovar. Neurobióloga Mara Diersen. Bien, de lo que se trata aquí es de señalaros de nuevo el mismo argumento para que no nos olvidemos de él. En los equipos debemos tener personas procedentes de diversos ámbitos distintos de la ciencia, del conocimiento, de la gestión, por ejemplo, unos de recursos humanos, otros presupuestarios, otros de aspectos jurídicos, otros de aspectos, digamos, de comunicación, etc. ¿Por qué? Porque es lo que la historia incluso parece demostrarnos, ¿no? Que los grupos diversos son más creativos porque se enfocan las cuestiones desde diversos puntos de vista, no siempre desde el mismo. Ahora tenemos nosotros aquí un
Una transparencia que nos parece sumamente relevante, importante, en la que se pone de manifiesto cómo los roles en los diversos equipos pueden ser positivos o pueden ser negativos. Fíjense los roles negativos, la del dominador, ¿no? El que está dentro de un equipo y lo quiere él o ella decidir todo, expresarlo todo, organizarlo todo, decirlo públicamente, etcétera, ¿no? Entonces es una persona que impide el desarrollo de la comunicación e impide la solución de los problemas, porque en definitiva él quiere hacerlo, él o ella quiere hacerlo todo. Otro rol negativo es el mentiroso, la persona que afirma haber realizado cualquier cosa, pero finalmente ni ha hecho el estudio, ni ha observado, ni se ha comunicado con otras personas. El resistente, que es una persona que propone una determinada solución y mientras todos los demás miembros del equipo, o una gran mayoría, la despejan negativamente, es decir, la rechazan, él continúa con ese planteamiento y por tanto impide avanzar a la organización, impide avanzar al equipo. El sumiso es todo lo contrario, es aquella persona que desarrolla su actividad y sin embargo expresa su planteamiento, su solución del problema y cuando los demás o alguno de los demás señala que no está de acuerdo con ese planteamiento, pues él de todas formas lo abandona sin siquiera discutir mínimamente la posibilidad de que su planteamiento sea el planteamiento acertado. Y finalmente el acusador, que es aquella persona que establece una tensión adicional dentro del equipo, ¿no? Señalando las dificultades que tienen algunos o la no realización de los trabajos por parte de algunos o, en definitiva, revelando aspectos que lo que generan es una mayor tensión en el seno del equipo. Y hay también, como pueden ustedes observar en la transparencia, una serie de roles de carácter positivo, que son el líder. Ya hablamos la semana anterior del liderazgo, un liderazgo que, como recordaréis, debe ser participativo. El coordinador, aquella persona que establece de alguna manera casi los turnos de palabra o que coordina o que trata de resumir lo que van realizando las diversas personas en el seno del equipo. El experto, que es aquella persona que conoce una determinada actividad y en consecuencia la pone de manifiesto. El animador, que es aquella persona tan importante que dentro de los equipos pone de manifiesto cómo podemos seguir avanzando a pesar de las dificultades. Es sumamente importante porque a veces cuando intentamos solucionar un determinado problema, un determinado conflicto, un determinado asunto, pues transcurrido un tiempo nos encontramos con que no sabemos, no avanzamos, no llegamos a ningún sitio. Y la persona animadora es aquella que, a pesar de todo, pues nos dice, bueno, yo creo que vamos avanzando, vamos hacia adelante, venga, los demás equipos tampoco lo han solucionado, ¿no? Esto no es una cosa que podamos resolver en media hora, sino que vamos a seguir dándole vueltas hasta que lo consigamos. Es una persona sumamente importante dentro de la actividad de los equipos porque nos saca de los momentos en los que no estábamos resolviendo nada y estábamos, por tanto, en un pozo sin fondo. El investigador, que es aquella persona que trata de buscar las soluciones sobre la base de los datos correspondientes y es muy útil para el resto de los miembros, así como el secretario, que es aquella persona que va tomando nota de por dónde vamos, qué nos queda, cuánto nos falta y cómo vamos avanzando. Y finalmente el observador, el que tiene en cuenta también no solo la actividad de nuestro equipo, sino la actividad de otros equipos o de la situación en general para que de alguna manera vayamos realizando nuestro trabajo. La siguiente transparencia es una fotografía de un taller sello CLAD que hemos realizado en nuestras instalaciones y que en ese sentido, pues aunque ustedes trabajan de forma virtual, pues también tendremos algún tipo de recuerdo de sus actividades.
en este gráfico ustedes pueden ver de una forma expresiva cómo lo que pretendemos es pasar de grupo a equipo, es decir, de un conjunto de individuos que nada tienen que ver entre sí a un conjunto de individuos que están todos responsabilizados de la solución de un determinado problema. Y entonces la base de todo no es más que la comunicación, es decir, la posibilidad de que todos se relacionen con todos, que todos puedan hablar, expresar su punto de vista y con independencia de quién sea el más importante, el de mediana responsabilidad o el más subordinado de todos, cada uno de ellos puede expresar su opinión. Y eso es lo que nos da, si siguen ustedes la flecha, se darán cuenta, sentido de pertenencia. Somos miembros de este equipo y en consecuencia nos gusta resolver nuestro asunto. ¿Por qué? Porque nos identificamos con el objetivo y porque tenemos un estilo de liderazgo participativo que nos lleva de alguna manera a querer obtener resultados. Los equipos se fundamentan y se consolidan y se justifican sobre la base de obtener resultados. Si no obtenemos resultados, el equipo viene a ser una pérdida de tiempo porque todos hablamos, pero finalmente no somos capaces de resolver nada. Y si no somos capaces de resolver nada, es mejor disolver este tipo de equipos y sustituirlos por otros equipos que vayan llegando a algún tipo de conclusión y, en definitiva, a algún tipo de resultado, que es de lo que se trata. En la siguiente transparencia es una transparencia que de alguna manera viene a poner de manifiesto algo que ya habíamos dicho en el ámbito del liderazgo. Se dice, si tus metas y decisiones están centradas en ti mismo, tus colaboradores perderán rápidamente el entusiasmo. Enfatiza sus fortalezas y contribuciones y no las tuyas. Este es, para nosotros, en el CLAD, uno de los elementos esenciales del fundamento de cuando hablamos del liderazgo y cuando hablamos del trabajo en equipo. Se trata de trabajar todos, se trata de todos componer parte de la solución. Se trata no de seguir a un jefe dogmático y un jefe autocrático y un jefe que en definitiva nos dice lo que tenemos que hacer en cada momento, sino se trata de participar todos y, claro, para nosotros que tenemos la responsabilidad de un determinado equipo de trabajo, la idea esencial es que nosotros, líderes, no enfaticemos nuestras fortalezas, sino las de ellos, ¿no? Las contribuciones, no las que yo he dicho, no repetirnos continuamente y señalar, como yo os he dicho, o ya os lo advertí, o esta es la idea que yo he tenido. No, esto es una mala relación, esto es un mal acontecimiento de la relación que podemos tener con nuestros colaboradores. Lo que hay que hacer es enfatizar las fortalezas y las contribuciones de los compañeros, no las mías, ¿no? Como líder de una organización. El trabajo en equipo es la forma más natural de trabajo porque es la mejor manera de aglutinar los conocimientos, las técnicas y la información precisa para dar satisfacción a las necesidades existentes y soluciona los problemas planteados. Nicolás Iturbe. En esta definición que ustedes tienen se contiene un poco, absolutamente, no un poco, absolutamente, las ideas esenciales que hemos puesto de manifiesto durante todos estos minutos, ¿no? Es una forma natural de trabajo que aglutina conocimientos, técnicas, información. ¿Para qué? Para solucionar el problema, para dar satisfacción a las necesidades y solucionar los problemas planteados. Entre todos constituimos un equipo humano en el que cada uno de nosotros aporta una parte y finalmente somos capaces de resolverla. Esta es la situación ideal en relación con los equipos.
Steven Johnson ha analizado la innovación desde el año 1400 y afirma que esta es una tarea que se realiza en equipo. Su estudio certifica que en el Renacimiento un 90% de las innovaciones fueron desarrolladas en equipos. La mayoría de las ideas disruptivas surgieron en entornos colaborativos. Cuando estudiamos algo de historia, siempre se nos habla de las grandes personalidades que han existido y que han sido capaces de innovar y que han sido capaces, por ejemplo, hay determinados pintores o determinados escultores o determinados políticos que desde la Edad Media, ¿no?, desde el Renacimiento, posteriormente, han innovado. Y siempre nuestra relación con la historia determina el fundamento de que es una de las personas las que realizaban las actividades. Sin embargo, las últimas investigaciones vienen a decir que no eran ellos solos, los pintores no pintaban solos, ¿no? Por ejemplo, un pintor que ustedes conocen y que tiene el mismo apellido que yo, Velázquez, pues no trabajaba solo. Las investigaciones señalan que él tenía un equipo de personas de más de 200 personas. 200 personas que pintaban, que desarrollaban ideas, que proponían ideas, y él dirigía todo aquel equipo. Por tanto, ¿por qué aparecen cuestiones geniales? Por una parte, por supuesto, porque esta persona era el mejor de todos, pero en todo caso también había muchas cosas que sus colaboradores innovaban, señalaban, y esto es lo que se señala y que se descubre en por ejemplo, en este ensayo que ustedes tienen delante, la fotografía. Las características de los equipos también vienen aquí resumidas, y ustedes en este esquema pues pueden tenerlo como un elemento para fijar en su mente cuáles son los aspectos esenciales. En primer lugar, relación y comunicación, ya lo hemos señalado, pero fíjense que es bueno que todos ustedes estén en un lugar donde se vean las caras, donde casi se puedan tocar, es decir, no estén lejos unos de otros, ¿no? Y en definitiva, cada uno de ustedes puede aportar lo conveniente. Por tanto, relación y comunicación. Segundo, óptimos resultados. Ustedes están buscando tener resultados, no están buscando charlar, no están buscando pasar el tiempo, no están buscando reunirse porque nos lo han mandado, ¿no? Ustedes se reúnen para obtener resultados respecto al problema planteado o a la situación de la organización. Tercero, al ser el equipo 1, 2, 3 o 24, deben de tener de alguna manera un orgullo de pertenencia. Yo formo parte del equipo 4 y en consecuencia el equipo 4 seguro que lo vamos a resolver este asunto que se nos ha encomendado. Cuarto aspecto, capacidad y resultado. Nosotros tenemos capacidad porque tenemos personas procedentes de diversas maneras de estudiar o de abordar los problemas. Y en consecuencia la combinación de cada uno de ellos nos da la posibilidad de obtener algún tipo de resultado. Quinto aspecto, reconocimiento y aprecio. Nos gusta estar en este equipo. Ya hemos resuelto algunas cuestiones y en consecuencia apreciamos a los miembros y valoramos en toda su amplitud la contribución que cada uno de los miembros va dando a su propio aporte para la solución del problema. Flexibilidad. Eso significa que cada día o cada momento, pues ponemos a una persona de moderadora, a otra persona de buscar determinados datos, a otra tercera persona de establecer otros elementos, por ejemplo, de comunicación con otros equipos o con la jerarquía de la organización. Y por tanto somos flexibles dependiendo, en definitiva, del tema que estemos tratando. Y finalmente, el elemento esencial de los equipos, además de todos los que acabamos de señalar, es tener un objetivo común, un objetivo entre todos, es decir, solucionar el problema planteado.
no estar, no solo participar, no solo charlar, no solo reírnos, que también es importante en algunos momentos dentro del trabajo en equipo, pero sobre todo lo que queremos es solucionar los problemas existentes. Los miembros del equipo se parecen a los proverbiales hombres ciegos y al elefante. Cada cual conoce la parte del elefante que tiene a mano. Cada cual cree que el todo luce como la parte que toca y cada cual entiende que su comprensión es la correcta. Efectivamente, aunque los ciegos no son Tan tonto como parece venir a decir esta transparencia, porque los ciegos tienen, digamos, la posibilidad también, por supuesto, hablando y escuchando, de qué es lo que tienen, el objeto o el animal que tienen delante, pero en todo caso este símil sí nos presenta de alguna manera que si solo vemos una parte, no vemos el todo, y si no vemos el todo, pues no tenemos una comprensión completa de el asunto. Y esta es la idea que queremos transmitir en el ámbito del trabajo en equipo. El conjunto de aportaciones de todas las personas que componen el equipo nos da la imagen del elefante completo. Si falta uno de estos elementos, probablemente nuestro estudio, nuestro razonamiento y nuestra solución no sean las adecuadas, puesto que habremos olvidado las patas o los colmillos o las grandes orejas o los grandes ojos que puede tener el elefante. Factores para lograr el trabajo en equipo. Son muchos. Aquí los tienen ustedes todos recogidos, la identidad, el liderazgo, la toma de decisiones efectiva. Pero fíjense que a nosotros en este caso los dos elementos esenciales que nos interesan son los que están destacados, están resaltados, que es el predominio de lo colectivo. Es decir, no se trata de que mi opción sea la que se ha escogido. No se trata de que recuerde que todos me escucharon con mucha atención y finalmente mi propuesta de solución fue la que salió elegida. No, lo importante es que es el predominio de todos y entre todos, aunque solo fuese un pequeño matiz, se mejoró la oferta que yo o otro de los compañeros realizó. Y en definitiva también otro de los elementos que nos interesa poner de manifiesto con frecuencia es la celebración de los éxitos. Es decir, los equipos no pueden estar solo trabajando, resolviendo y, si es posible, tomarse un descanso, un café, aplaudir, reírse y destacarse incluso ante otros colectivos o otras personas que nosotros hemos sido los que hemos resuelto un determinado asunto en un tiempo determinado, eso es importante. En las grandes empresas, desde hace muchos años, siempre se pone de manifiesto que cuando se logra una determinada actividad, y eso también en la administración pública lo podemos hacer, pues es importante que celebremos el éxito. Es importante que bebamos una copa o de alguna manera celebremos mediante algo de carácter colectivo que hemos logrado una determinada actividad, la resolución de un determinado problema, porque para eso se constituyen los equipos. Un equipo de fútbol. Cada jugador coordina su tarea con los demás, requiere un entrenador y su palabra es ley, es flexible, puede moverse rápidamente, similar a la orquesta sinfónica. Bueno, ustedes habrán ido a muchos conciertos o se habrán dado cuenta que la orquesta sinfónica es el mejor equipo de todos, ¿no? En el sentido de que un solo movimiento del director de la orquesta supone cuando sube o baja la mano con la batuta, pues la emisión de un sonido o de otro sonido. Y el conjunto de todos ellos es lo que constituye la armonía, constituye la sinfonía correspondiente o la obra que haya que interpretar. Los equipos de fútbol o de cualquiera de los deportes, la idea es también la misma, ¿no?
que se coordine el trabajo de cada uno de los miembros con los demás, que tenemos que tener un entrenador, una persona que dirige la actividad y su palabra es ley, obviamente, pone unos jugadores o jugadoras, quita otros, y es flexible, porque también puede moverse rápidamente este equipo por una parte o por otra, y esa es la situación ideal. No siempre ocurre, obviamente, pero sí puede ser, eso es bueno que ocurra, que sea flexible y que se intente parecer a la orquesta sinfónica. Equipo de dobles de tenis. Los integrantes se cubren mutuamente. Es el equipo más fuerte de todos. Necesita gran entrenamiento. Bueno, el equipo de dobles, sí que se supone que ya este equipo de dobles no volverá a surgir, como no sea en exhibiciones, porque Federer se ha retirado y Nadal últimamente está lleno de lesiones y que esperamos que se recupere pronto, pero en definitiva se trata de que cuando un compañero falla o no llega o no es posible resolver un determinado tema, yo por detrás soy capaz de hacerlo, ¿no? Y en definitiva es la situación en la que es lo ideal, ¿no? En el sentido de que cualquiera de nosotros puede cubrir a un compañero que pueda tener, o una compañera que pueda tener una dificultad o que no logre resolver el asunto, pero con nuestro conocimiento aportamos lo correspondiente para resolverlo. Tiene un problema que necesita gran entrenamiento, pero los equipos no se realizan para que trabajen una sola vez, sino a medida en que llevemos tiempo, pues probablemente cada vez lo hagamos mejor. El liderazgo en los equipos está constituido por múltiples actividades, de las cuales nosotros aquí recordamos algunas. Fíjense que cómo debemos trabajar, ¿no? Con nuestros colaboradores, con los miembros del equipo. Pues en primer lugar, guiando sin pretender controlar. Simplemente señalando que la dirección es hacia el norte. Y una cosa es decir que la dirección es hacia el norte y otra cosa es decirle cuántos pasos tiene que dar por minuto. Obviamente, pues las personas van yendo hacia el objetivo, el sentido, el horizonte que se considera oportuno, pero el líder lo que tiene que hacer es más o menos señalar el camino. Segundo, escuchar pacientemente. Fíjense en los equipos que a veces, como señalamos también en alguna otra ocasión, pues son lentos para tomar la decisión y por tanto hay que escuchar, incluso escuchar a las personas que no tienen probablemente decisiones o que no tienen la idea correcta de una determinada situación, pero hay que escucharles a todos. Y a evitar impacientarnos porque somos lentos, porque tardamos tiempo. Si yo ya lo he visto, bueno, usted lo ha visto, pero deje hablar a los demás. Los demás también tienen derecho a expresar. Y aceptar la responsabilidad por los fallos del grupo, ¿no? Que el grupo a veces no lo resuelve, ¿no? El equipo, no lo resuelve, sino que le damos vueltas y vueltas y no somos capaces y al final, sobre todo cuando entramos en cierta competición con algunos otros equipos, nos podemos dar cuenta de que hay personas o hay equipos que lo resuelven antes que nosotros. Y por tanto, si no lo hemos hecho bien, pues no lo hemos hecho bien, ¿no? Por tanto, tenemos que aceptar esta responsabilidad por los fallos. No imponer las decisiones, hay que convencer, no imponerla, no decir, bueno, como yo soy el responsable, como soy el director, en definitiva todos los demás lo que tenéis que hacer es cumplir mis órdenes. Esto es una mala solución, porque nos puede resolver el asunto a lo mejor un viernes poco antes del almuerzo, porque nos queremos ir todos de fin de semana, pero obviamente no es una buena solución habitual. Es preferible quizás dejarlo para el día siguiente, el siguiente de trabajo, y a partir de ahí pues resolver los problemas con el concurso de todos. Y bueno, hay ciertas maneras de trabajar que son realmente importantes, como por ejemplo aportar ideas en forma interrogativa.
preguntar, ¿por qué no hacemos las cosas de esta manera? ¿O por qué no nos vamos hacia el norte? ¿O por qué no contamos con la participación de tal unidad? Muy probablemente tendrás de inmediato una respuesta positiva por parte de alguno de los miembros del equipo que señale que efectivamente yo propongo que participen tal o cual, yo propongo que tengamos en cuenta a los de personal o de recursos humanos, etcétera. Y también ayudar a hacer aportaciones, porque dentro de los equipos hay personas que son más calladas, son más tímidas, que no quieren intervenir, y en consecuencia es bueno que nosotros mismos les empujemos, ¿no? Y le digamos, bueno, y tú, Rodríguez, o tú, Martínez, ¿cuál es tu idea, ¿no?, de la situación? En la medida en que son interpelados, las personas ya resuelven participar más activamente. Y utilizar precisamente esta participación para conseguir un mayor compromiso. En la medida en que todos hemos hablado, que todos hemos aportado, que todos hemos discutido, que todos estamos en la reunión desde el principio, pues a partir de ahí, pues todos nos consideramos responsables y en consecuencia adoptamos un mayor compromiso. Hay una serie de estereotipos que señalamos en la sesión que tuvimos sobre liderazgo, ¿no? Aquí se expresan en forma positiva. Y se dicen, por ejemplo, los líderes se hacen, no nacen, se hacen. Se hacen con el trabajo, se hacen con el estudio, se hacen con el entrenamiento, se hacen con la experiencia. A partir de ahí, no se nace líder, ¿eh? ¿Qué duda cabe, como decíamos el otro día, explicamos, que puede haber algunas condiciones, digamos, de base sobre personas, sobre todo en materia deportiva o en materia educativa, ¿no?, que es un poco lo que se genera en relación con el mérito, ¿no? También, ¿no? Si las condiciones son mejores, las posibilidades son mayores, ¿no? Pero en todo caso, si no entrenamos, si no estudiamos, si no somos capaces de aprender determinadas actividades, nunca podremos llegar a hacer ninguna actividad bien y, por tanto, resaltar en ellas, por tanto, ejercer el liderazgo. Pero es importante que tengamos en cuenta que los líderes se hacen, no nacen. Y también tienen mucho que ver con la situación, con las circunstancias, y no solo con nuestros deseos, o no solo con nuestro conocimiento, sino también con la situación. No es una extraña habilidad, no tiene que ver con el control, con la manipulación, con la orientación, como aparecen muchas veces líderes, o bien de carácter político, o bien de carácter religioso. A nosotros este tipo de liderazgo no nos interesa en absoluto, sino que debemos de resaltar que el liderazgo que nos interesa es que son personas corrientes, no carismáticas, son normales, que tienen sus dificultades, sus dolores de cabeza, también tienen hambre, también tienen sueño, también tienen falencias, tienen cosas que no conocen, y por eso en equipo somos capaces de resolver aquellas cuestiones que no se conozcan. Y es necesario en todos los niveles jerárquicos, muchas veces, ¿no? Incluso los más subordinados. Fíjense ustedes en un estacionamiento de un ministerio, si no tenemos un liderazgo claro en relación con cómo deben entrar los coches, cómo deben resolverse las diversas situaciones de los coches unos detrás de otros, cuando salen todos de un teatro, ¿no? Imagínense, ¿no?, si no tenemos establecido un liderazgo claro. Y en definitiva, aquí tenemos una frase de Warren Bennis que dice que los líderes lo que hacen es aunar la energía de los demás para perseguir una meta atractiva. Si somos capaces de aunar la energía de los demás, seguramente llegaremos a una meta atractiva. Trato amable. Ha de tratarse a los colaboradores de igual manera en que te gusta que te traten a ti. Un hombre sin un rostro sonriente no debe abrir una tienda, dice un proverbio chino. Un líder abusivo atrae pocos colaboradores leales. Es decir, el tratamiento con un equipo debemos basarnos esencialmente en
tratar a los demás como me gustaría que me trataran a mí, porque ninguno de nosotros está en la cumbre, ¿no? Y en consecuencia, cada uno de nosotros está también en unos ámbitos en los que tiene una serie de subordinados y en otros ámbitos en los que el subordinado es uno. En consecuencia, es bueno tener siempre este pensamiento, ¿no? Y por otra parte, sonreír, como la imagen que ustedes están viendo, ¿no? En este caso no es una persona china, pero sí que es una persona sonriente, ¿no? Y el proverbio chino, si no lo olvidamos, pues probablemente nos puede hacer recordar que para vender algo, para convencer, para establecer una determinada solución y que los demás aprueben, pues probablemente un trato amable, un rostro sonriente es importante. Y probablemente también un líder abusivo atrae pocos colaboradores leales, que están en una situación de tensión, están obligados. Y en consecuencia, en la medida en que pueden, todos estos colaboradores eluden estar bajo la férula, bajo la dirección de esta persona. Las decisiones de los equipos podemos establecerlas de muchas maneras, pero en todo caso, fíjense que aquí tenemos un total de 6 soluciones entre esta transparencia y la siguiente. La primera es por ausencia de respuesta. Bueno, pues si no hay respuesta, no, pues ¿qué más da? ¿No? Porque no tenemos ningún interés y escogemos alguna. Esto no es una buena solución. La decisión autárquica. Una persona domina porque es el director o la directora y en consecuencia la solución establecida es esta. Tampoco es buena. Entonces no es un equipo, entonces no necesitamos al equipo para nada, ¿no? Es simplemente la transmisión de una decisión. La decisión oligárquica, donde un pequeño grupo domina y se han puesto de acuerdo entre 2 o 3 y a continuación pues es lo que obliga a todo el resto. Tampoco es buena solución. Las soluciones buenas son las que tenemos aquí en esta segunda transparencia, ¿no? Que son las que vienen a poner de manifiesto que, bueno, si no hay otra no hay otra posibilidad, pues hacemos una decisión mayoritaria, es decir, que bueno, la mayoría de las personas del equipo se escoge, ¿no? O por consenso o por unanimidad, que es probablemente o por consenso o por unanimidad, son las mejores, porque en definitiva todos estamos de acuerdo, o en el caso del consenso, por lo menos cada uno cede una parte y finalmente esta es la solución que adoptamos. ¿Qué significa esto? Significa que en los equipos no se trata de dar por imposible convencer al de mayor jerarquía, sino que en definitiva hay que darle otra vuelta, hay que volver a discutir, hay que empezar de nuevo, porque probablemente finalmente lleguemos a algún tipo de decisión que sea o bien por consenso o por unanimidad. Fíjense que esta transparencia de alguna forma reduce todo nuestro pensamiento, todo lo que estábamos desarrollando hasta ahora, porque en la parte izquierda de la transparencia tienen ustedes una pirámide en la que ese sol, que es el líder, el jefe, estaba arriba, daba instrucciones, ordenaba, imponía, criticaba y tenía a todos los subordinados dentro de este triángulo, de esta pirámide, y en definitiva sin él era absolutamente imposible su funcionamiento, el funcionamiento de la organización. En el caso de la pirámide de la derecha le damos la vuelta a esta pirámide, es una pirámide invertida y en consecuencia el líder está abajo y el jefe ha de convertirse en líder, decimos. ¿Qué es lo que hace el líder? Pues apoya, ayuda, motiva a los diversos colaboradores que van adoptando la decisión. ¿Cómo? De forma conjunta, en equipo, ¿no? Que es el planteamiento que estamos desarrollando en el curso de esta lección. Fíjense, ahora tenemos una serie de gráficos que recuerdan en buena medida todo lo que ustedes han tratado de retener, espero, en el transcurso de estas charlas. Y así el equipo inicial crea propósitos, metas y enfoques.
crear compromiso y confianza, mezclar las habilidades, gestionar las relaciones externas, crear oportunidades para destacar, hacer el trabajo real. El líder es un supervisor. Fíjense que entonces cuando usted analiza cuál es en un equipo inicial la posición del líder, el líder está en el centro. Todas las comunicaciones pasan por él. Y en definitiva es el que dirige toda la actividad. Probablemente esto es necesario cuando creamos el equipo al principio, porque el líder tiene que explicar muchas cosas, incluso por qué ha creado el equipo, ¿no? Y trata de decir a dónde queremos llegar, que trata de crear confianza, por qué están ustedes aquí, porque contienen todos ustedes habilidades distintas, y en función de eso, pues les hemos unido para que logren solucionar el problema. Pero en ese equipo inicial hace el líder el trabajo real, en definitiva, porque sin él aquello no funciona. En el equipo de transición, coordinar habilidades, resolver conflictos, búsqueda de información. El líder pasa a ser un coordinador. Fíjense cómo en el gráfico se encuentran ustedes ya con que este círculo de color amarillo pues ya no está en el centro, sino que las personas que están dentro de este equipo ya se relacionan directamente y en consecuencia lo que hace el líder esencialmente es coordinar habilidades, resuelve conflictos, busca información y en definitiva el líder ya no es la persona que lo hace todo, ni tiene que pronunciarse sobre todos los asuntos, sino que se coloca en un lateral porque pasa a ser un coordinador de las habilidades y de los trabajos que realizan los demás miembros del equipo. Y finalmente el equipo maduro. El equipo es totalmente responsable de su trabajo. El líder ha desaparecido. Es decir, el líder no tiene por qué estar presente en todas las reuniones, sino que el líder puede pasar a coordinar otros equipos y, en definitiva, el equipo es totalmente responsable, se comunican entre ellos, cada uno de ellos es responsable de la actividad sobre la que es experto, la comunica a los demás y así la solución se relaciona con todos y cada uno de los miembros del equipo y se supone que el equipo puede llegar a la solución de las actuaciones. Y muchas gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias, secretario general, profesor Francisco Velázquez, por esta disertación, esta clase acerca de trabajo en equipo. Mientras que los alumnos van pensando y colocando sus preguntas de manera escrita, donde dice preguntas y respuestas, o le dan clic donde dice levantar la mano para ponerles a viva voz, les recordamos que esta clase está siendo grabada y en minutos estará colocada en el campus virtual junto con la presentación PowerPoint para disponibilidad de todos los miembros que no han podido estar en esta clase, pero que lo podrán estar más adelante. Edinson Llanes pregunta: ¿el liderazgo CLAD considera también el liderazgo político? Fin de la pregunta. Edison, ¿se puede complementar más la pregunta para mayor claridad o el profesor Velázquez? Adelante. Nosotros no estamos hablando de política. Ustedes pueden asumir determinadas ideas y plantearlas en sus diversos países, en sus diversas actuaciones en términos políticos. Pero nosotros estamos hablando siempre en ámbitos de gestión pública. En consecuencia, no estamos hablando del presidente de un gobierno, el presidente de la República, ni un ministro, ni cuestiones de esa naturaleza. Lo que estamos hablando es siempre de la solución de problemas en el ámbito público, es decir, del planteamiento de cómo deberíamos realizar nuestro trabajo cuando se trata de la solución de un problema planteado.
Muchísimas gracias. Recibimos también otra pregunta. Profesor, en su consideración y en su experiencia sobre todo, ¿cuál es el elemento más complicado, más difícil para llegar a ese equipo consolidado o maduro? ¿Y en qué tiempo uno lo puede lograr? ¿Cómo se llamaba la persona que nos ha...? José Sánchez. José. Bueno, José, la pregunta que haces es de difícil respuesta, ¿no? ¿Cuál es el elemento más difícil? Pues el elemento más difícil es, por una parte, quitarnos el ruido del ego, ¿no? El ruido del ego que cada uno de nosotros tiene cuando somos incapaces de escuchar otros planteamientos por parte de las personas que nos rodean, ¿no? El elemento más difícil en el liderazgo tiene que ver con que yo tengo que partir en el equipo de 6 o 8 personas que me rodean, tengo que partir de la idea de que hay muchas cosas que yo no sé, y recordar aquello de Descartes, yo solo sé que no sé nada y que es obvio, y recordar precisamente que otras personas pueden saber más que yo de una determinada cuestión. Entonces, para ejercer un liderazgo adecuado, era lo que señalábamos, hay que escuchar a los demás, escuchar pacientemente, a pesar de que muchas veces la solución de los problemas sea tremendamente lenta y nosotros pensemos que ya lo hubiéramos solucionado hace tiempo. Bueno, pues lo que hay que hacer es intentar convencer a los demás de nuestra solución, pero dejándoles hablar, dejándoles que ellos propongan sus soluciones y, en definitiva, adoptando estas decisiones unánimemente o por consenso, al menos. Gracias, profesor. Le coloco unas próximas 2 preguntas. Teiser Mauricio Martínez pregunta: ¿cómo las decisiones de la mayoría del equipo contrarias a la del líder pueden afectar... Cuando no las hacen en donde dice preguntas y respuestas es más difícil leerlas. Contrarias a la del líder pueden afectar las metas propuestas en términos de su misión. Si quiere, le repito la pregunta. ¿Cómo las decisiones de la mayoría del equipo contrarias a la del líder pueden afectar las metas propuestas en términos de su misión? Y Reni del Jesús pregunta: al considerar el ejemplo de la pirámide invertida, ¿no considera que la implementación de la misma podría generar el malentendido de que los subalternos se impongan en la toma de decisiones, generando caos en el equipo? Adelante. Bueno, yo veo que ustedes son, por una parte, susceptibles, por otra parte, relativamente descreídos, ¿no? Hecha esta broma, Eikar, decisiones de la mayoría del equipo que puedan ser contrarias. Bueno, entonces es un error por nuestra parte. Si somos los líderes de una determinada organización, deberíamos intentar hablar una y otra vez, y o bien les convenzo a ellos o ellos me convencen a mí. No estamos aquí en un planteamiento de que los demás me fuercen a adoptar una decisión que yo no comparto, y obviamente porque soy el responsable de la organización. De lo que se trata es de ver la mejor manera de llegar a un acuerdo entre todos para solucionar los problemas. Y si yo pienso que, por ejemplo, el número de pobres o de personas que están en pobreza extrema en una determinada sociedad es el 12% y mis colaboradores me dicen que es del 8%, porque lo han visto en las estadísticas correspondientes últimas que se han editado, pues lo que hay que ver es las estadísticas, verlas cómo están y en función de eso adoptar las decisiones correspondientes. Pero no se trata de decir, pues nada, yo dije un 12 y ellos dijeron un 8 y al final me quieren imponer el 8. No, no es cuestión de eso, es cuestión pura y simplemente de ver cuál es un poco la realidad. Segundo, la pirámide invertida, no lo dice Renilde, ¿no? No se trata de que esto genere el caos, ¿no? Sino todo lo contrario, sino que es una situación ideal en la que
El líder, cuando ya ha desarrollado buena parte de la actividad con el conjunto del equipo, se da cuenta de que muchas veces no es tan necesario. En consecuencia, el equipo va andando solo y yo simplemente suministro las laptops, los ordenadores correspondientes, la luz eléctrica o el internet que corresponde, porque las personas son capaces de desarrollar su actividad. Sobre la base de que hemos trabajado mucho tiempo juntos, sobre la base de que sé cuáles son las habilidades que tiene cada uno y sobre la base de que sé cuáles son sus debilidades, yo también les puedo apoyar mediante otros compañeros o yo mismo en la realización de esa actividad de manera tal que el equipo funcione adecuadamente. No hay que buscar, en definitiva, la contradicción con los colaboradores, como pareciera deducirse de alguna de estas últimas preguntas, sino todo lo contrario. Si tenemos unos resabios, unas dificultades, hablemos, sentémonos. Y en función de esa discusión, de ese debate, pues probablemente lleguemos a algún acuerdo. Gracias, profesor. María Rodríguez pregunta: ¿qué sucede con el trabajo en equipo cuando el liderazgo en la organización real es del tipo autoritario? Y Sandra Valenzuela indica y pregunta: en la lectura Avanzando Juntos nos muestra etapas en el desarrollo del equipo: inicial, crecimiento, consolidación y plenitud. Pregunto, ¿todos los equipos deben pasar por estas etapas o son los que han identificado a través de los años y que se han ido transformando? ¿Se puede iniciar por la plenitud? Adelante. Bueno, en relación con... En un equipo, un liderazgo autoritario funciona mal. Porque en definitiva, las personas que son miembros de ese equipo, lo único que hacen es escuchar atentamente lo que dice el jefe. Entonces, eso no es un equipo, eso es simplemente un grupo de colaboradores que se reúne todos los lunes o todos los jueves con el líder y el líder les dice que lo que tienen que hacer cada uno de ellos. Lo primero que tiene que hacer el líder, el responsable de una determinada organización, es escucharles atentamente a uno de ellos y escuchar las informaciones que le quieren dar, los planteamientos que quieren proponer y, en definitiva, las soluciones que les gustaría que se adoptara. En función de eso, podremos tener un liderazgo participativo. Pero si el liderazgo es autoritario y no les deja hablar, o se les deja hablar y no les escucha, o jamás adopta una decisión propuesta por los colaboradores, pues los colaboradores pura y simplemente dejarán de proponerles soluciones. Y en definitiva, irán allí con un magnetofón o con el celular o apuntarán lo que dice el jefe y luego dirán, bueno, si me ha dicho que abra la ventana, pues abro la ventana. Si me ha dicho que cierre la ventana, pues cierro la ventana. ¿Eso qué significa? Que todas las capacidades de nuestros colaboradores pura y simplemente se esconden, mientras que las únicas que aprovechamos son las de nuestro líder, que a veces triunfan y solucionan algunos problemas, pero evidentemente no los solucionan todos. En la otra pregunta, ¿quién era que no me acuerdo? Era sobre Avanzando Juntos, pero sí. La persona, ¿quién era? Sandra. Sandra, perdón, Sandra, no había apuntado tu nombre. En relación con las diversas etapas. Bueno, es una licencia docente, ¿no? En el sentido de proponer o señalar cómo los equipos van poco a poco, igual que antes lo hemos hecho con la pirámide o con los equipos iniciales, los equipos en desarrollo, los equipos finales. ¿Por dónde empezar? Hombre, lo ideal es empezar por el primero. Empezar por el último no tiene sentido, ¿no? Porque entonces, en definitiva, ni se ha formado el equipo, ni hay compromiso, ni hay habilidades conjuntas, ni se notan cuáles son los defectos o las deficiencias que puede tener el equipo. Imagínense que queremos construir una casa y no tenemos un arquitecto. Pues tenemos que buscar un arquitecto. O imagínense que tenemos que desarrollar una actividad externa
de nuestra administración y no tenemos en ese momento los recursos necesarios o los autobuses necesarios para trasladar al personal al lugar correspondiente. Es decir, tenemos que tener en cuenta los recursos. Y en consecuencia, una vez que vamos adoptando decisiones, una vez que vamos adoptando, en definitiva, actuaciones, fracasos y también éxitos, es como vamos conformando y vamos dándonos cuenta de que ya hemos llevado o llegado a otro tipo de estadio dentro de nuestro equipo. Las clasificaciones son siempre relativas, es decir, no tomemos las clasificaciones como algo dogmático en el sentido de que a la fuerza tengamos que ir de una forma u otra. Hay equipos que pasan a la última fase prácticamente en el transcurso de la primera reunión y hay otros que tardan años en llegar, dependiendo de los temas, dependiendo de las personas, dependiendo de la situación, dependiendo de los medios, en definitiva. Pero en todo caso, me agrada sobremanera que haga usted esta pregunta porque se ha leído ya el caso práctico y se da cuenta de que las dificultades no son menores muchas veces. Hay unas preguntas más de manera escrita y una que se levantó la mano Mariela Meneses. Vamos a hacer primero las escritas. Alma Tobar de México pregunta: ¿qué sucede cuando uno o más miembros del equipo se rehúsan a participar aun cuando se les invita a ello? Relacionado a la pregunta, Nicolás Gallo pregunta: ¿cómo se maneja situaciones de egoísmo y o egocentrismo? Y Miguel Ángel Orellana Medrano indica: ¿qué tan importante es el compromiso institucional para que una entidad pueda avanzar en su devenir si directivos y operativos van en direcciones separadas? A ver si he tomado buena nota de las preguntas. En primer lugar, Alma. Bueno, cuando algunos rehúsan a participar, esto es normal, ¿eh? Es lo que se llama los que tienen una agenda oculta, ¿no? A veces son personas que no tienen ningún interés en hacerlo y lo que hay que tratar es, en primer lugar, convencerlo, en segundo lugar, convencerlo, en tercer lugar, convencerlo, pero si en un determinado momento no se le puede convencer, pues no hay más remedio que aislarlo, ¿no? En definitiva, de nuestro equipo y dejarle que trabaje en una actividad donde él simplemente o solamente pueda resolver los asuntos. En general, puedo decirles que las personas, si se les trata adecuadamente y se les reconoce también sus actividades y su contribución, no suelen rehusar a participar. Como no sea que estén, digamos, auspiciados desde el punto de vista laboral, sindical o alguna cuestión de esta naturaleza. Normalmente las personas colaboran y ofrecen su participación para la solución del problema. Es verdad que unas personas son más cercanas y lo hacen mucho más rápidamente y otras personas tardan más tiempo. Pero también muchas veces hablando, viejo refrán, hablando se entiende la gente, pues también hablando los líderes con los miembros del equipo se pueden solucionar buena parte de los conflictos. Y en eso estamos en el segundo de las preguntas que ha hecho Nicolás, el egoísmo, el egocentrismo. Claro, este es el gran problema de cuando estamos con otras personas, que muchas veces ni les escuchamos, porque lo que estamos es pensando cómo rebato yo el argumento del colega, del compañero o la compañera. Estamos hablando de que, lo hemos dicho ya en otros momentos, es decir, hay que aplacar el ruido de nuestro propio ego, porque si no, pensamos que todo el mundo está alrededor de nosotros mismos. No. Cuando estamos hablando de arquitectura y tenemos enfrente un arquitecto, en principio el arquitecto sabe más que nosotros de estas cuestiones. Y el experto de recursos humanos sabe más que nosotros de recursos humanos, porque yo lo que sé es mucho de las leyes correspondientes al Tribunal Constitucional. Y probablemente cuando hablo de las leyes del Tribunal Constitucional, todos los demás se callarán y respetarán mi opinión.
pero yo también debo respetar las opiniones de los demás en otro tipo de asuntos sobre los que yo no soy tan ducho. E incluso sobre aquellos en que soy muy ducho, caben interpretaciones distintas. Por ejemplo, en materia del derecho, ya saben ustedes que hay muchas formas de mirar las cosas. Y en consecuencia, lo que tiene que ser el líder, como decíamos en la otra reunión, tiene que ser humilde. Humilde en el sentido de aceptar lo que va diciendo la otra persona. No sobre el planteamiento de que esta persona me está rebatiendo, esta persona me está ridiculizando, esta persona no tiene en cuenta mis argumentos y en consecuencia yo voy a atacar de nuevo. No, hay que tratar de escuchar pacientemente. Y finalmente, Miguel Ángel habla de que hay personas, ¿no?, que pueden no tener un compromiso institucional, ¿no?, en relación con nosotros. Bueno, hay que tratar de convencerlas, hay que tratar de señalarles que si reciben un sueldo, si participan en una determinada actividad, su deber es, de alguna forma, esforzarse para solucionar los problemas. ¿Lo logramos siempre? No, esta es la verdad. No lo logramos siempre, pero yo diría que en la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría de los casos, sí que lo logramos. Y por tanto, debe ser nuestra motivación, debe ser nuestra finalidad, expresar y discutir, hablar con las personas que tienen algún tipo de resistencia, de dificultad. Y en ese sentido, pues a veces uno llega a la conclusión de que alguna razón tenían. Y a lo mejor se resuelve el asunto por nuestra parte o con nuestra ayuda. Desde luego, lograr el compromiso institucional de nuestros colaboradores es algo importante. Sin ese compromiso institucional, muy probablemente el equipo tenga fallas de funcionamiento y, en definitiva, de resolución de los problemas. Por tanto, ese es un conflicto, eso es una actividad a la que le debemos dedicar buena parte de nuestro interés, de nuestro trabajo, en definitiva, de nuestro tiempo, y a lo mejor con ayuda de otros colegas que están más interesados en el asunto y que son más cercanos a esta persona que nos genera ese pequeño o gran conflicto. Gracias, profesor. Tenemos otras tres preguntas porque Mariela había indicado que había levantado la mano, pero fue un error que se le fue el dedito. Así que estas tres preguntas y que creo que terminamos para la sesión del día de hoy son las siguientes. Livia Roxana pregunta, ¿cómo hacer si en el equipo el líder no es el jefe? Rosy Vicente indica, otro de los aportes de los casos de estudio es que describe, abro comillas, no es necesariamente la opción mayoritaria, sino la mejor, cierro comillas. Y pregunta Rosy, ¿pero quién decide qué es la mejor opción y cómo se llega a esa conclusión? Y finalmente, María Asensio indica, ¿de qué manera puede utilizarse el liderazgo para promover políticas públicas solidarias e inclusivas? Bueno, esto están ustedes haciendo un examen del profesor, yo podría decirles, es que esta parte no entra dentro de mi lección, pero no lo voy a hacer, ¿no? A ver, Lidia, cuando el líder no es el jefe, pues gran asunto, gran asunto. ¿Qué tiene que hacer el líder? Tiene que ser humilde también y tiene que tratar de convencer a todos, incluyendo al jefe, que no se vea agredido en función de esa circunstancia. Esto suele ocurrir, por ejemplo, cuando se trata de actividades en las que el jefe es nuevo y se encuentra en la organización con aquella situación que tantas veces les hemos relatado, ¿no? Lo que decía Max Weber, ¿no? Cuando se llega a un ministerio, el ministro, que en teoría sobre el papel es el líder, y se encuentra con 3 o 4 personas que saben infinitamente más que él de la política pública que le toca administrar. ¿Qué tiene que hacer un líder inteligente? Escuchar,
a los que saben del asunto. Y en función de otros parámetros que él sí domina, adoptarlos o no adoptarlos. Eso no significa que él sea minusvalorado en absoluto, porque cada uno de los expertos ministeriales, cuando salga de la reunión, dirá qué inteligente es el líder, cómo ha adoptado parte de lo que yo he dicho, parte de lo que ha dicho Juan y parte de lo que ha dicho Ángela, ¿no? En definitiva, de lo que se trata es de tener en cuenta quienes más saben, quienes ejercen el liderazgo en determinadas actuaciones, y yo puedo coordinar, es decir, también se puede liderar mediante la coordinación y en función de mi cargo, de mi responsabilidad y de mi nivel jerárquico, puedo tener perfectamente en cuenta los planteamientos de cada una de las personas que estamos. Imagínense que estamos resolviendo un asunto científico y que somos los gestores de esa unidad científica. Bueno, el que más sabe de la cuestión, de la investigación, es el experto investigador. ¿Nos corresponde a nosotros qué? ¿Saber si la mosca era portadora de una enfermedad determinada? No, en absoluto. Nos corresponde a nosotros poner los medios adecuados para que estas personas que investigan, este equipo, tenga los medios suficientes para la solución del problema planteado. Es decir, que nosotros podemos de facto ejercer el liderazgo sin necesidad de ser el más consciente, el más inteligente, el más conocedor de una determinada materia. Roxy habla de la opción mayoritaria que puede ser la mejor. La tendencia que decíamos en nuestra exposición es que vayamos siempre o al consenso o a la unanimidad. Pero lamentablemente esto a veces no es posible. A veces no es posible. Entonces, si no es posible, pues por lo menos vayamos a la opción mayoritaria. Pero cuidado, no nos pongamos un plazo de 1 hora. Si en 1 hora no llegamos, no, a lo mejor hay que estar más tiempo, hay que darle otra vuelta, hay que empezar desde el principio y una y otra vez. Y en la medida en que le damos vueltas y más vueltas, pasa como con los problemas que nos obsesionan a las 11 de la noche. Y probablemente por la mañana, cuando nos despertamos, como yo a las 6:21, que me despierto a las 6:21, no sé por qué, pues a las 6:21 pues ya lo veo de otra manera, ¿no? Es decir, que hay que dar vueltas, discutir, escuchar, tener paciencia, en definitiva, y ser humilde de nuevo. Es decir, tener en cuenta que aunque lo diga la persona que sea más joven, o que sea menos experta, o que sea menos ducha en una determinada cuestión, puede tener razón. Puede tener razón. Y en consecuencia, si lo adoptamos con un planteamiento humilde, pues muy probablemente podamos hacerlo caso. Finalmente, ¿cuál era la última pregunta de María? ¿De qué manera puede utilizarse el liderazgo para promover políticas públicas solidarias e inclusivas? Bueno, pues como con todas, en definitiva. La primera, si son inclusivas, si por ejemplo estamos hablando de la igualdad de género o de la interseccionalidad, pues tenemos que tener personas representantes, ¿no? Es decir, no podemos decidir sobre cuestiones de romper la brecha de cristal que pueden tener las mujeres en el ámbito, como acabamos de tener ahora mismo, hace muy pocas semanas, una reunión en Lima sobre la igualdad de género en los niveles directivos. No podemos decidir estas cuestiones solo los hombres, ¿no? Sino que, fíjense que en aquella reunión estábamos hombres, estábamos 2, el representante de Ecuador y el secretario general, que era yo mismo. Yo procuré en muchas ocasiones no intervenir. ¿Por qué? Porque en definitiva estábamos hablando de un tema que concernía especialmente a las mujeres y en consecuencia yo algunas cuestiones de carácter técnico sí que aduje, pero en definitiva fueron las mujeres las que decidieron. Y esto, para hacer una política solidaria e inclusiva, nos puede servir de ejemplo si, por ejemplo, estamos hablando de población indígena o estamos hablando de discapacitados, estamos hablando de otros colectivos concretos para los que queremos hacer una política solidaria. Lo más importante es contar con ellos, porque muchas veces ellos saben realmente lo que les interesa y las cuestiones que les parecen razonables, ¿no?
y no imponerles de alguna manera determinadas cuestiones que ellos es posible que no estén de acuerdo. Muchísimas gracias, profesor y secretario general del CLAD. Les recordamos a todos, esta clase estará en minutos en el campus virtual del CLAD junto con la presentación PowerPoint que la acompaña. Solamente les recordamos lo que indican, lo que ven en las pantallas, el módulo correspondiente, trabajo en equipo, se encuentra visible desde el viernes en el campus y que correrá hasta el jueves 23 de marzo, donde todos los miembros del equipo, así que cada equipo, aquellos miembros que no pudieron estar ahora, les dicen que tienen que ver más tarde esta clase y la presentación PowerPoint. Tienen que realizar el foro siempre por equipos de trabajo. Recuerden que la evaluación será por equipo, además de la presentación final, y ahí pueden ver la tarea del foro correspondiente, que es la lectura del artículo "Las mujeres son directivas en las administraciones", complementando con las lecturas de la noticia del tercer simposio y la declaración del Lima. Cada equipo debe indicar cuál es la situación promedio mayoritaria en las instituciones de pertenencia de los miembros de cada equipo y enumere y describa brevemente propuestas prácticas de solución ante los problemas que hayan encontrado en común. Cada equipo tiene que debatir, encontrar los mejores medios, aunque sabemos que ya lo han logrado por las asignaciones y tareas correspondientes anteriores, y responder antes de las 11 de la mañana del jueves 23 de marzo, antes de dar la clase correspondiente a ética. Muchísimas gracias, profesor Velázquez. Muchísimas gracias a todos los alumnos. Nos vemos en el campus virtual. Gracias. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Actualmente, el ministro de Administración Pública de la República Dominicana, Darío Castillo Lugo, es el presidente del Consejo Directivo del CLAD. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, es un organismo internacional cuyo objetivo esencial es mejorar el servicio público que las administraciones iberoamericanas prestan a los ciudadanos. Con este fin, trabajamos en el CLAD cada día desde 1972. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública.